Y hay algo que me parece a mí muy significativo en el tema del presupuesto, porque si bien nos pareciera que es un mundo de dinero, pues evidentemente no lo es así, ¿no? Como lo decimos, es poco más del 3% del Producto Interno Bruto. Es muy poco. Desde la base de operaciones de cada una de nuestras respectivas casas, el equipo en educación les da la bienvenida a toda la gente del futuro a esta 11ª mesa crítica. Ya 11 mesas críticas y nos acompañan dos maestros imponentes, dos grandes maestros y dos de mis grandes amigos de la época de normalistas, el buen Oscar Corral Isaac y el buen Alberto Barreras. Muy buenas noches, muchachos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, Jorge Iván. Buenas noches, Alberto. Amable auditorio, pues aquí, mira, de regreso, un gusto siempre discutir de estos temas educativos con ustedes. Alberto, ¿cómo te encuentras? Buen día, compañeros, Isaac, Chavarín, y pues a quienes están al pendiente de Portal en Educación, un saludo para todos y como siempre, pues un gusto estar en estas mesas de análisis. Muchísimas gracias, Alberto. Hoy nos encontramos en nuestra mesa número 11. Ya empezamos este grupo de números decimales y nos encontramos con un tema bastante interesante. Hoy vamos a analizar diferentes elementos que vienen para la perspectiva del siguiente año 2021. ¿Y cuáles son esas perspectivas para el futuro? Hablamos de presupuestos de la escuela normal y de este nuevo proyecto que tiene por nombre La Escuela es Nuestra, un proyecto bastante interesante que estamos ahorita discutiendo entre bambalinas. Y como recordamos, en la comparecencia de Esteban Moctezuma se habló sobre muchos temas. Uno de esos temas fue la cuestión del presupuesto. Se ha hablado mucho en redes, si es mucho, si es poco, si no alcanza. Entonces, pues es el momento de hacer un pequeño análisis de uno de los temas más complejos que quizá no se notan mucho, no lo vemos mucho en el lado desde la perspectiva de los maestros, pero es completamente importante, es la concepción de los presupuestos federales y estatales. Lanzo la pregunta al aire. ¿Qué nos avecina para el 2021 con respecto a los presupuestos? Lanzo la pregunta al aire, no sé si Alberto o Isaac, quien quiera ser el primero. Bueno, me gustaría iniciar, porque pues, y sí, definitivamente no es un tema un poquito, yo creo a lo mejor es complejo, ¿no? Porque pues tienen muchas cosas que discutirse en este asunto del presupuesto en la educación, sobre todo porque pues regularmente nosotros nos abocamos a hacer comentarios sobre el tema de la educación básica en general, cuando pues existen los demás niveles educativos, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues sin lugar a duda me parece que el presupuesto 2021 para la educación en general pues no tiene, bueno, aunque tiene algunos cambios, ¿no? Que ya discutíamos en ocasiones pasadas, sobre todo, por ejemplo, la desaparición de 13 programas, aunque hay algunos que se han estado comentando que van a integrar otros programas, como por ejemplo es el caso de las escuelas de tiempo completo, que se incluyen al programa de la escuela es nuestra, que pues ahorita lo comentaremos también. Y yo creo que pues es un aliciente para las madres de familia, para los padres de familia, los tutores y sobre todo los maestros, puesto que tendrán certeza el próximo año al menos de que podrán recibir, ¿no?, estos incentivos y estos beneficios de parte de las escuelas de tiempo completo, que es al menos lo que hasta ahora se ha dicho, con un presupuesto de poco más de 5,000 millones de pesos. Bueno, el presupuesto 2021 en educación representa aproximadamente 836,400 millones de pesos, que pues leyendo por ahí en algún análisis del presupuesto, pues no significa un crecimiento real, ¿no?, del mismo. Es aproximadamente el 3.3% del Producto Interno Bruto, muy alejado del 12% que recomiendan algunos organismos internacionales y que sin lugar a duda, pues el invertirle más a los temas educativos, pues sin lugar a duda tendría que venir en un mejoramiento del sistema educativo nacional. Como lo decía ahorita, se eliminan 13 programas o se reajustan algunos. Bueno, también hablando del tema del porcentaje, pues la misma Cámara de Diputados en el 2019 hizo una reforma a la Ley General de Educación donde comenta que al menos se debe de otorgar el 8% del presupuesto del Producto Interno Bruto, al tema de educación,
lo cual pues evidentemente tampoco se hace. Y hay algo que me parece a mí muy significativo en el tema del presupuesto, porque si bien nos pareciera que es un mundo de dinero, pues evidentemente no lo es así, no como lo decimos, es poco más del 3% del Producto Interno Bruto, es muy poco. Y sobre todo a mí, que es un tema que me parece muy alarmante y que pues no es nuevo, ¿no? Definitivamente, es que cerca del 45% del presupuesto para la educación es destinado solamente a servicios personales y nómina. O sea, casi la mitad del presupuesto educativo va dirigido a pagarle a las figuras que intervienen en el sistema educativo nacional, evidentemente, ¿no? El resto del presupuesto, pues, es para diversos programas, para infraestructura, para mejoramiento, para desarrollo profesional, etcétera. Pero que el hecho de que sea casi el 50%, bueno, aproximadamente el 45% del presupuesto, pues nos da cuenta de que, pues, hay muchas situaciones en las cuales no se les invierte realmente. Uno es el tema, por ejemplo, de las escuelas normales, otro el tema del desarrollo profesional docente. Entonces, creo que pues hay bastantes cabos sueltos aún que no se han terminado de definir en el tema del presupuesto. Ha habido algunos reajustes, ha habido algunas reasignaciones que se han hecho en los últimos días, por ejemplo, en las escuelas normales, que ahorita pues lo vamos a comentar, pero considero que queda de ver, que queda el presupuesto del 2021, sigue siendo, como en los otros años, reducido, sigue siendo incompleto, por decirlo de alguna manera, y pues sin lugar a duda tiene que ser un tema en el cual las administraciones y el Ejecutivo sobre todo tengan que prestarle mucho más atención de lo que solamente se dice en el discurso. Es un punto muy importante. Siempre hablamos mucho de presupuestos, de cantidades, pero tocabas un tema muy importante, que es cómo se distribuye ese dinero. Llega el financiamiento, se distribuye, es algo que muy pocas veces nos ponemos a indagar. Sí, llegan tantos millones para la SEP, pero cómo se realiza la distribución en programas, en planes, en sueldos, y ahí es donde podemos ver qué tan grande es nuestro modelo educativo comparado con los de otros países. Isaac, el mismo cuestionamiento. ¿Qué perspectiva ves para los presupuestos para el 2021? Eh, ¿Es suficiente, no es suficiente? ¿Va a alcanzar? ¿A qué se le da más peso? El presupuesto educativo nos sirve como para visualizar cómo nos irá, ¿no? Es un ejercicio que sirve para ver cómo nos va a ir el siguiente año y cuáles son las prioridades, sobre todo del sistema. Ahí es cuando comenzamos a ver los programas que acaparan mayor recurso, seguramente van a ser los prioritarios. Es como un termómetro de lo que va a suceder. Y yo lo que quisiera decir en esta primera parte es que el manejo de los dineros siempre va a ser problemático. Ha sido problemático, muy, muy problemático. Y me gustaría también sugerir una visión retrospectiva de lo que han sido los presupuestos en nuestro sistema y haciendo especial énfasis en el sexenio anterior. Desde 1990 al 2010, según Márquez y Jiménez, en un estudio que hace sobre el financiamiento del gasto público en educación pública, señala que el gasto se ha triplicado. Y eso habla de que ha habido un avance en términos cuantitativos, sobre todo de cobertura, pero que el especial problema sigue siendo la calidad. En la reforma del 2013 fue bien importante ver sobre todo esto de los gastos, porque fue la reforma del Ejecutivo a la cual se le destinó mayor cantidad de recursos, fue la educativa. Recordemos por ahí que hubo la figura del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la que se le dotó, fue un presupuesto que fue creciendo conforme se iba transcurriendo el sexenio, se le dotó de 363 millones para el 2013. Y hubo una inyección importante de recursos a las actividades del INE y también a lo que implicó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Y ese recurso uno podrá pensar pues, que fue muy positivo y claro, se le inyectó recurso al gasto educativo, pero si recuerdan, fue un gasto enfocado a la evaluación.
y generó descontento, generó malestar y finalmente el INE terminó por reducir su sueldo y desaparecer cuando cambió la administración. Dio lugar al Mejor Edu, que es como una versión del INE, pero que parece comenzar en una cuestión muy básica, haciendo estudios muy elementales y que nos sirve para reflexionar que el presupuesto, pues, aunque hay incrementos, vamos viendo dónde se aplica y los resultados de la educación pues van variando conforme se hagan las prioridades. Y en la administración pasada la prioridad fue la evaluación. Se pagaban evaluadores, iban y venían en avión, se les daba hospedaje en buenos hoteles y bueno, era todo una estrategia interesante, dejó algunos aprendizajes, pero que al final de cuentas esa inversión, ¿dónde quedó? Ese gasto, ¿dónde quedó? Ahora, en esta administración, observamos que el presupuesto mantiene unas variaciones, como bien lo señalaba Alberto, y se van redefiniendo las prioridades, sobre todo ahí los programas que eran los más importantes en otras administraciones, como uno de ellos era la escuela de tiempo completo, el programa de escuela de tiempo completo que implicaba una cantidad de importantes recursos, ahora se redefine cómo se asigna y prácticamente hablamos de que con el presupuesto se da la vida a los programas, pero también se quita. Y es como está ahorita el programa Escuela de Tiempo Completo como en terapia intensiva. El presupuesto educativo para 2021, en la prensa, en los diarios, ha levantado mucha polémica, sobre todo por la oposición, porque se habla de la desaparición de programas muy importantes y también del debilitamiento de instituciones tan importantes como la escuela normal. Incluso tuvimos un programa hablando sobre el normalismo y que desde el presupuesto observamos de que hay una clara intención de disminución de recursos. Y para cerrar este comentario, preguntaba en la mañana en una conferencia que tuvo el profesor José Ángel Pescador Osuna, si con el recurso, si disminuyendo el recurso, el presupuesto, se podría hacer una mejor educación. Una cuestión que se dejé en el aire y que continuaré en la siguiente participación. Ok, muchísimas gracias, Isaac. Y tiene que ver mucho con lo que se menciona Pescador, con lo que menciona Alberto, con lo que menciona Isaac. Tenemos el presupuesto, pero tenemos que incavar más en cómo se distribuye, porque gran parte de ello se va a programas que durante 3, 4, 5 años tienen un auge muy fuerte, pero después se quitan y se reinician otros programas. ¿Y dónde quedan esos avances? ¿Dónde quedan los logros? Si bien la educación o los presupuestos educativos buscan que esos avances sean notables, que se muestren las tablets, que se muestren los programas, que se muestren los cursos, hay que recordar que el avance educativo desafortunadamente es lento, pero esa lentitud tiene que estar acompañada de ser constantes. Entonces, hay veces que esos cambios no se van a ver, pero que ayudan mucho a los docentes, que ayudan mucho a los niños, y tenemos que redefinir qué es lo más importante en la educación, hacia dónde tiene que dirigir esa distribución. Ahorita mencionamos sobre un programa que habíamos tenido sobre escuelas normales, el 7 o el 8, si no mal recuerdo, donde se hablaban sobre la concepción de las escuelas normales, qué buscaban, qué fin apoyaba, cómo siempre estaba ligada a las necesidades del momento. Y dentro de todas esas charlas se habló del presupuesto, de la disminución. Si algo se ha hablado ahorita de escuelas normales, o lo que más ha tenido en boga referente a las escuelas normales, es sobre cómo se ha bajado el presupuesto en dichas instituciones. ¿Cómo lo podemos analizar? Pues, como algo positivo no lo podemos ver, pero ¿bajo qué ámbitos o bajo qué perspectiva pudiéramos ver ese desliz en el presupuesto de las escuelas normales? Alberto. Bueno, sin lugar a duda que yo iba a hacer un comentario en relación al tema de las escuelas normales del país y las escuelas normales rurales y urbanas, ¿no? Que algunas posiciones, sobre todo las más críticas en el sistema educativo nacional, como por ejemplo las posiciones de las secciones en las cuales está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, pues hablan de digamos, como una especie de golpe blando, ¿no? En el que se va buscando de parte de la administración, no de la actual, ¿no? Sino que el presupuesto de las escuelas normales, pues se ha ido reduciendo de manera paulatina
a lo largo de los diferentes años. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la desaparición de la gran mayoría de las escuelas normales rurales, que en algún momento pues, fueron una especie de punta de lanza, ¿no? En la formación de los maestros, evidentemente, pues desde la proyección y la visión de las administraciones pues muy anteriores, ¿no? Y que sobre todo, pues todos sabemos que fueron creadas durante la administración de el general Cárdenas. Sin embargo, pues se vio a lo largo del tiempo que se fueron desapareciendo. Seguramente la formación, sobre todo de carácter más ideológico que se daba en estas escuelas, pues no convenía, ¿no? Digamos, de cierta manera a los posteriores gobiernos. Sin embargo, no es un tema propio de las escuelas normales rurales, sino que las demás normales pues se han visto afectadas por el tema de la reducción de presupuestos y yo creo que, bueno, y observamos que este último año, al menos lo que viene en el presupuesto de la Federación 2021, pues es un golpe durísimo, ¿no? Me tocaba leer hacía algunos días, creo que hace 5 o 6 días, que de los 20 millones, bueno, hay que aclarar, ¿no? De los 400 y tantos millones que se destinaban a las escuelas normales del país, el presupuesto anterior, en el 2020, pues ahora se pretendían otorgar solamente 20 millones, poco más de 20 millones para las escuelas normales del país. Leía hace aproximadamente 6 días, creo, cuando se hizo una reasignación de presupuestos de parte de la Cámara de Diputados, en donde se solicitaba que se hiciera un reajuste aproximadamente de 170 millones extras a los 20 millones que ya se tenían. Entonces estaríamos hablando, si se juntan esas dos cantidades, pues cerca de poco más de 190 millones de pesos de presupuesto para las escuelas normales, que sin lugar a duda, de todas maneras, pues yo creo es insuficiente, ¿no? Yo creo que los diputados no se quisieron ver tan mal, sin embargo, pues es un error, ¿no? Sin lugar a duda, es muy poco presupuesto. Yo creo que tal vez quien nos escuche, por ejemplo, pues podrá decir que tal vez el dinero no lo es todo para el tema educativo, pero sí es muy importante. Tiene que ver en qué se refleja, ¿no? El tema del presupuesto. Bueno, se refleja en temas de infraestructura, en temas de matrícula, de capacitación docente, de contratación de personal, de programas que sean atractivos para los alumnos en las escuelas. Entonces, no solamente es hablar de un presupuesto como para el mantenimiento de las escuelas, no, claro que no, tiene que ver con muchos factores que sin lugar a duda inciden en la formación de los maestros, ¿no? De los futuros docentes. Entonces, me parece, mande. No, nada, disculpa. No, si quiere hacer algún comentario. No, se me escapó ahorita una cosa, no, continúa, disculpa. Ok, entonces considero que esta reasignación que se hace, pues sin lugar a dudas sigue siendo insuficiente. Quedan a deber, el Poder Legislativo creo que debió analizar con mucho más detalle la propuesta del Ejecutivo. Tuvo que o tiene que buscar una mayor reasignación. No es un tema de voto por consigna, ¿no? Como pues pareciera que es. Y a mí hay algo que me parece muy curioso porque pues en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que es pues donde pues, hay más legisladores, ¿no? Hay una cantidad muy grande de exnormalistas, de muchos maestros que tienen ahorita la oportunidad de ser diputados federales y pues me causa una gran impresión el hecho de que pues no hayan tenido la capacidad de poder buscar un fortalecimiento para las escuelas normales del país. Y pues sobre todo también porque muchos de los que son actualmente diputados federales pues entraron dentro de una coyuntura posterior al tema de la lucha por la reforma educativa que comentaba Isaac ahorita, ¿no? Con el tema de la oposición que hubo a esas nuevas leyes en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y que dentro de esa coyuntura pues ya se dio un tema político y te terminaron posicionando y terminando en lugares donde tienen la capacidad de hacer propuestas, de hacer análisis, de tomar decisiones, y lamentablemente considero que no ha sido así. Pues es un golpe muy duro para las escuelas normales de México. Sí. Y ahí le quería agregar, cuando casi te interrumpo, perdón, es que me emociono cada vez que hablamos de la normal, pues somos egresados tanto Isaac como tú, y eso es el estado anímico. El estado anímico, un alumno que sale de una escuela donde se le dio la oportunidad de desarrollar habilidades, de ir más allá
de un horario de 7 a 2 de la tarde, sino que se le experimentan deportes, se le experimentan foros, se le experimentan talleres, opciones. Es un alumno que sale enamorado de su institución, se convierte en un maestro con amor hacia la normal y progresivamente genera un estado anímico que da gusto. Entonces, cuidar de las escuelas normales no es solo bueno para los maestros, la contratación, los presupuestos, la infraestructura, sino también para el orgullo de los alumnos, llevar a cabo alumnos que van más allá del periodo de clase, sino que buscan hacer cosas que van más allá. ¿Y eso cómo se logra? Desafortunadamente, únicamente con el presupuesto, con el dinero. Motivar a los alumnos tiene su precio, los talleres tienen sus precios, los cursos tienen su precio, y si bien no se nota en esos primeros momentos, a la larga es algo que pesa y pesa mucho. Una institución de calidad digna para competir con cualquier universidad. Isaac, lanzamos la misma pregunta. ¿Qué ves para la escuela normal en 2021 y posterior? ¿Cómo ves esa perspectiva? Yo no veo un panorama halagador para la escuela normal ni para la educación normalista. Creo que los referentes o los datos que nos ha dado Alberto son alarmantes, porque la reducción, y en la mesa del análisis lo dijimos, parece que hay un ataque deliberado contra el normalismo, y así lo escribió el Eric Juárez ahí en Educación Futura, analizando ahí las migajas para el normalismo, puso él. Y es que 20 millones para las más de 400 normales del país, 20 millones para todas las escuelas normales del país, es de risa. No sabemos por qué se toma o se propuso inicialmente esa cantidad de recursos o ese presupuesto para las normales, y luego en el ejercicio ya y en el legislativo se hizo la reasignación como para evitar que se murieran de hambre, porque prácticamente así parecía que lo querían hacer, como que les cayó un cargo de conciencia, porque finalmente hay normalistas ahí, normalistas, finalmente ahí se formaron, hicieron ahí un ajuste que definitivamente de todos modos es una disminución, que nos lleva a pensar varias cosas. La primera que compartiría con ustedes es que acaso en las normales hay mucho dispendio, hay mucho despilfarro, que los presupuestos que se han destinado no se han invertido en lo que se propuso o lo que originalmente estaba proyectado. ¿Qué acaso con esos 20 millones iniciales iban a caminar las escuelas bien, si iban a dar estas experiencias formativas? De todo lo que hablamos en la mesa anterior, los invito a los que nos siguen que la revisen, que la vean. Pero yo creo que es algo que tarde o temprano va a terminar sucediendo, que van a buscar disminuir a las escuelas normales de una u otra forma. Pero las preguntas tenemos que hacérnoslas para que también encontremos las respuestas. ¿Por qué ese presupuesto? ¿Por qué este gobierno en el discurso comenzó fuerte? Si yo mal no recuerdo, abriendo una escuela normal rural, ¿no? El presidente fue para allá. El MECCHE. Pues así es, el caso de los normalistas, y de repente en el presupuesto vemos esto. Yo veo una contradicción muy grande. Por ahí sacó Mexicanos Primero un dato en que los normalistas en un año iban a tener un presupuesto de 1,840 por cada uno per cápita. 1,840 pesos para un año. Ustedes, nosotros tres, en el afán de reflexionar sobre este tema, pues nosotros tuvimos esa oportunidad de buscarnos algunas experiencias formativas, y fue difícil financiarlo. Fue con buena voluntad, ¿no? No hay ningún recurso destinado para eso, para que los estudiantes vayan, hagan intercambios, participen en otros congresos, en congresos de otras normales, de otras universidades, y ahí nos tocó a nosotros ver las dificultades de lo que significa contar con un presupuesto para tener estas experiencias. Y lo que vemos con este presupuesto 2021 es un contrasentido de lo que hablamos de transformar la educación. O sea, decíamos que las normales tienen que ser el primer paso para la transformación educativa, si es que se quiere llamar así, y con el presupuesto no vemos una transformación. ¿Por qué? Porque se considera que el recurso no se gasta bien. ¿Cuáles son las inercias que subyacen a esto de querer frenar el presupuesto? Y esto ya tiene años. Yo de que recuerdo hace varios años se hablaba de que el presupuesto es insuficiente, y con esto pues llama la atención, y son preguntas que debemos de hacernos.
del 60% prácticamente la reducción. Y también traería en este momento a reflexión lo que se habla de la revalorización del docente. Las normales también, revalorar las normales significa revalorar también al docente. En el discurso queda muy claro, pero cuando vemos el proyecto de egreso vemos que no es una prioridad. Y es otra de las cuestiones que también fue muy, pues, objeto de críticas y de reproches, que también se reduce de forma significativa lo que se dedica para la profesionalización del docente. Se reduce bastante también. Ahora, estos análisis son importantes porque habrá quien considere que pues va a volver algo como carrera magisterial, que es una parte importante también de la revalorización del docente, los sistemas de estímulos. Hay mucha confianza en ello. Hay muchos maestros que tienen mucha confianza en que va a volver carrera magisterial. Pero a ver, Jorge, ¿ves el presupuesto? ¿Tú ves por ahí que venga un programa agresivo de revalorización del docente con un sistema de estímulos horizontal? Yo no veo por ningún lado. No, diría Freddy, es matemáticamente imposible. Es matemáticamente imposible. Entonces, si dicen que el presupuesto educativo es que se nos va casi todo a salarios y gasto corriente, señores, no es porque no haya dinero, es porque hace falta que inviertan más. Hace falta que las prioridades se definan y se redefinan. Por ejemplo, Cuba, un país pequeñito, con un presupuesto limitado, pero cuando ves el porcentaje que se gasta del Producto Interno Bruto en educación, es casi del 20%. El único país que reconoce la UNESCO que ha cumplido con los objetivos para el desarrollo del 2002 al 2005. Un país pequeñito que tiene muy claras sus prioridades en educación. De ahí debemos de aprender. No es que no haya dinero, es que debemos de invertir más, no solamente en salarios y gasto corriente. Invertir en la educación normal, crear mejores condiciones. Con este presupuesto no podemos hablar de que las normales se va a hacer una investigación que resuelva los problemas de la educación. No. Okay. Muchísimas gracias, Isaac. Y con lo que mencionabas ahorita, caemos al tercer punto, que es el proyecto La Escuela es Nuestra. Si analizamos los objetivos, uno de los principales objetivos que habla este proyecto es acabar con la corrupción y el despilfarro del dinero. Con eso abre, y después viene temáticas muy importantes como la asamblea, el comité escolar de administración participativa y mi favorito, el facilitador autorizado. Son conceptos que ahorita están muy nuevos para los maestros, pero que estoy seguro se van a volver un referente de los documentos, de los llenados y de todo. La primera cuestión con la que abrimos este punto es: la escuela es nuestra. ¿Viene a suplantar el viejo modelo de escuela de tiempo completo? Lanzo la pregunta al aire con respecto a presupuestos, diseños, articulación. ¿Es lo mismo? ¿Nos encontramos con un proyecto completamente distinto en base a lo que hemos leído? Bueno, yo considero que sí, en algunas partes sustituyen, ¿no?, ciertos esquemas que funcionaban en la escuela de tiempo completo. Sin embargo, pues sabemos bien que las escuelas de tiempo completo, sobre todo en el tema de la infraestructura, por ejemplo, pues tenía casi solamente que ver con el asunto de la cocina, del comedor, el tema de facilitar, pues, para que los alumnos pudieran tener un lugar cómodo, en condiciones para poder tener alimentación, cosa que pues en muchas escuelas aún así no se logró. Pero la gran parte del presupuesto en temas de infraestructura a eso se dirigía en las escuelas de tiempo completo. Y pues ya lo demás, pues temas de incentivos para los docentes y evidentemente el tema de la alimentación para los niños. Yo considero que el hecho de que la escuela es nuestra lo absorba es porque el programa de la escuela es nuestra, que es uno de los referentes, eso sí, del presupuesto de egresos 2021. Por ejemplo, pues yo observaba que hay 3 programas que son los grandes ganadores, ¿no?, en el tema presupuestal para el próximo año, que bueno, uno es, por ejemplo, la normalización y capacitación en competencias laborales, que pasa de 56 millones de pesos a 3.740 millones. Habría que analizar posteriormente pues cuáles van a ser los usos, ¿no?, específicos
que se darán en este programa en específico. Otro es La Escuela es Nuestra, que tiene un aumento respecto al año anterior, pues del 63% aproximadamente, y pues Jóvenes Escribiendo el Futuro, que tiene un aumento del 26% aproximadamente, que son, sobre todo La Escuela es Nuestra, pues son casi tema del día, cuando se le pregunta al menos al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y pues es un asunto que al menos el presidente lo ha tratado, como lo decías, Jorge, que lo que pretende evitar, bueno, él lo ha dicho, ¿no? El dinero va directo a las escuelas. Y con el hecho de que vaya directo, dice él, pues es evitar intermediarios, es evitar que funcionarios estatales hagan mal uso de los recursos, etcétera. A mí, por ejemplo, se me viene a la mente y habría que también revisar qué pasaría con instituciones como el ICIFE, por ejemplo, porque casi el presupuesto en temas de infraestructura pues se va a ir directamente a las escuelas, según como lo plantea el programa de La Escuela es Nuestra, y que lleva un monto pues fuerte, ¿no? Al menos leía en la página del Gobierno de México que se pretende hacer una inversión en este año de cerca de 20,000 millones de pesos con un tema de coinversión entre el Estado y la Federación, que el primero que levantó la mano pues fue el gobernador Miguel Barbosa, donde él dijo, yo le entro con la mitad que me corresponde para mi estado, ¿no? Entonces, el gobierno federal pretende que los gobiernos del estado le inviertan lo que les toca por la federación, el 50% más. Entonces, sería interesante revisar si así es, pero pues es un monto que pues es fuerte, ¿no? Y yo revisaba, por ejemplo, los montos que maneja la misma página de La Escuela es Nuestra y pues me son bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, dice que las escuelas, no voy a hablar de tanto de la organización del tema del programa, te voy a dejar un espacio ahí, Isaac, por si lo quieres hacer. Pero, por ejemplo, emocionado, Isaac. El tema de los montos, ¿no? Por ejemplo, yo veo que dice el posible recurso que pueda tener una escuela de 1 a 50 alumnos es de 150,000 pesos. De 51 alumnos a 150 o 100,000 pesos. Y de más de 150 alumnos de 500,000 pesos. Entonces, a mí se me vienen varias interrogantes. Número uno, por ejemplo, dice que va destinada a las escuelas que son más pobres, más alejadas, de difícil acceso y de mayor vulnerabilidad. Entonces, habría que ver si, número uno, pues va a ser así. Y la otra, pues conocemos nosotros escuelas que tienen diferentes entradas de recursos, ¿no? Cuotas voluntarias, parcelas escolares, y a mí me parece que la organización como tal que plantea el programa de La Escuela es Nuestra, pues no difiere mucho de lo que ya se hace en las escuelas, en el tema de la toma de decisiones, que sí, posiblemente recaía más en la Asociación de Padres de Familia y en la dirección de la escuela. Sin embargo, se supone que no era un tema discrecional, se supone, ¿no? Que era una toma de decisión compartida entre los padres de familia y la dirección de la escuela. Entonces, ahora hay una dinámica diferente, se plantean puntos muy específicos de cómo se irán utilizando los recursos. Entonces, estará por verse si este programa funciona, si, como dice el presidente Andrés Manuel y el secretario de Educación Pública, no se presta al tema de la corrupción. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero si se cumple al menos con los montos que pretenden ser dirigidos a cada institución, pues las escuelas van a tener mucho flujo en los próximos años. Ahorita me mencionabas para esta escuela 500,000, otros 150,000, otros 200,000, y yo me quedaba, wow, qué grandes cantidades, y me acordaba de los 20 millones distribuidos a todas las escuelas normales y me dolía un poco. Isaac. Sí, no, y me gustaría, perdón, nada más para decir en el tema de las escuelas, ¿no? Pues, por lo que dijimos, ¿no? Se pretenden dar 20,000 millones de pesos, que a diferencia de las normales, pues es una cantidad abismal, muy distinta. Y la otra, pues que el número de escuelas que se pretenden beneficiar, pues también son, al menos de inicio, 103,000 escuelas, ¿no? Que la verdad, ojalá que así sea y ojalá que el programa funcione de manera correcta, pero pues está por verse. Sí, y esperemos que todo fluya de la mejor manera. Lamentablemente, pues tenemos una historicidad educativa, una historia donde
pues no sé, no ha tenido fuertes halagos a la concepción de los presupuestos y distribución. Ya no pensemos en despresupuestos, hay que pensar en distribución, cómo se distribuye ello. Isaac, pues ya te dijo Beto, ¿qué es eso de las asambleas? ¿Qué es eso del comité escolar administrativo? ¿Qué es ese personaje que a mí me llama mucho la atención, el facilitador autorizado, que tiene que ser un representante de la beca Benito Juárez, una persona de CONAFE? Háblanos sobre la estructura. En principio de cuentas, solamente te diré que todo esto está bajo una idea profundamente democrática, democracia participativa, ese es el enfoque, y muy interesante en teoría, muy interesante, esta idea de que los recursos lleguen directamente a la comunidad sin intermediarios y que los ejerzan como mejor considere la comunidad, porque ellos saben qué es lo que necesitan y requieren, y hagan los gastos allí mismo, el dinero se quede ahí mismo, también implique una inyección de capital también en las comunidades, ¿no? Que haya flujo. Eso dicen los objetivos, o sea, fomentar la economía, la microeconomía de los locales, todo va a ser todo. Sí, o sea, es muy interesante en teoría. En la práctica hay que darle el beneficio de la duda al programa porque va comenzando, y el año pasado, y ya eso también es un comentario como parte de la experiencia que tenemos desde la supervisión con este programa, cómo ha ido funcionando, y es que al decir que no va a haber burocracias, es que ni la supervisión va a estar allí, ni la supervisión va a participar. A nosotros nos habían convocado un par de reuniones para informarnos de cómo iba a funcionar, cómo se iba a organizar, pero se cancelaron, nunca llegaron. Los facilitadores, que son los siervos de la nación, creo que así se les denomina, ellos van a las comunidades y ellos organizan estas asambleas, estas asambleas para luego elegir el Comité Escolar de Participación, de Administración Participativa, de Administración Participativa, el CEAP. Y entonces ellos allá comienzan a organizar todo este asunto de definir prioridades, armar un plan de trabajo, ver presupuestos. Y las supervisiones simplemente ni en calidad de observadoras. Entonces, está interesante porque elimina las burocracias y las trabas, pero mi pregunta es, en las comunidades se ha dado, por lo menos en esta experiencia que tenemos en la zona serrana, algunos servidores de la nación, por testimonios de los propios profesores a los que son beneficiarios del programa, señalan que no se animan incluso a organizar una asamblea ni saben cómo organizarla, y ellos mismos deben definir las prioridades y los gastos. Entonces, yo no sé si la eficiencia en el gasto, la transparencia o la rendición de cuentas vaya a ser el fuerte del programa. De que va a llegar el dinero y lo van a gastar ellos, pues sí, eso no me queda la menor duda. Pero de que eso transforme la escuela en lo que se espera, yo pondría mi duda, le dejaría mi duda. Yo pienso que falta asesoría, y es curioso porque algunas de las cuestiones que se citaban para la implementación del programa eran a partir de estudios del INE, que decíamos anteriormente. El INE hizo estudios no solamente de la evaluación de los maestros, también hizo algunos estudios sobre la infraestructura escolar, de cómo están las escuelas, y de ahí se derivaron muchos datos que incluso el propio presidente ha citado, de que más de la mitad de las escuelas no tienen agua, drenaje o luz. Entonces sí es importante que se destine, que se aumente un presupuesto exorbitante, interesante, muy bueno para la infraestructura. Este año fue de 7,280 millones y Alberto ya decía que iba a subir casi a 20,000, ¿no? Entonces es un empuje fuerte a la infraestructura, pero yo me quedaría con que todavía estamos viendo la educación en términos cuantitativos. Hablábamos de la formación del maestro. En términos más cualitativos es lo más complicado y no se ve que el presupuesto también ataje el problema por ahí. Lo de la escuela nuestra se queda en eso, en la infraestructura. ¿Por qué? Porque es cierto, había muchos vicios. Lo decías tú también, Jorge Iván. Hay una historia que no se puede negar y que este programa no la va a borrar. Hay muchos vicios. El INIFED, el de infraestructura, el ICIFE, aquí en el caso en el estado de nosotros, en el que había mucha burocracia y que pues también abundan los casos en los que efectivamente la construcción de un aula pues no justificaba lo que se decía en el documento.
Y ahora con este programa, pues va a ser interesante ver si realmente se puede hacer todo lo que se decía antes, ¿no? Porque las comunidades también, es cierto que había esa necesidad de observar el gasto en algunas, era muy sentido de que cómo era posible que se invirtiera tanto pues, solamente para un salón, y ahí salía la justificación de que tenían que tener esta orientación, este material, y bueno, total. El programa La Escuela es Nuestra, creo que debemos darle beneficio a la duda, es un recurso importante, pero que en el caso, ya lo comenzamos a observar, que estas designaciones de las escuelas a las que son beneficiarias, pues yo creo que debería hacerse con más planeación, porque hay escuelas que por diversos motivos, es cierto, están en zonas de mucha vulnerabilidad, pero que pueden dejar de ser administradas por el servicio regular. Un dinero muy importante que de repente la escuela, a lo mejor por cuestiones de violencia, la escuela queda abandonada. Entonces, todo el recurso que se invirtió, ¿qué pasó? Hablamos con los compañeros ahí de la supervisión que por la distribución de la geografía donde trabajábamos, quizá alternativas como escuelas de concentración, transportes que fueran y trajeran a los alumnos, un poquito más integrar la escuela con dormitorios, toda esta cuestión a lo mejor puede ser más viable que estar invirtiendo muchos recursos en una escuela y que luego desaparezca porque faltan estudiantes o porque hay violencia y se mueven. Entonces, son cuestiones que se van a ir presentando ya conforme la cantidad de escuelas se vaya ampliando con este programa, que yo pienso que es positivo, pero que le daría el beneficio a la duda de cómo se va a manejar el recurso. Las supervisiones no meten la mano para nada. Si vienes, te invitan a que seas ahí en calidad de observador, pero nosotros no metemos la mano para nada. Claro, eso es en un primer momento, pero ya cuando empiece pues, la burocracia, los tickets y todo eso, al final es el maestro, el director, la supervisión, los que responden. Entonces, es prácticamente imposible dejar por fuera en toda labor administrativa, en toda labor de presupuesto, en toda labor de mejora, tanto a la supervisión como a la dirección, como a los docentes, sí, que van a ser parte de la asamblea, pero se necesita, si es necesario. Quizá no parezca, pero hay muchos detalles por dentro que se tienen que afinar y es donde ya entra ya el equipo de la supervisión. Esta noche, como son propuestas y es una visión para el 2021, no podemos hablar todavía de propuestas. Lo que sí vamos a tener es que posteriormente estos 3 temas que acabamos de analizar van a tener sus respectivas mesas críticas conforme vaya avanzando o conforme vayamos teniendo información. ¿Por qué? Porque son elementos importantes, me queda importante, indispensables para la labor docente. Y por tanto, tenemos que estar al pendiente todos los docentes de qué es lo que pasa en nuestro contexto educativo. Porque la mejor forma de mejorar es informándonos, es cuestionar, es hablar. Por tanto, invitamos a todos los docentes y no docentes que ven y escuchan la mesa crítica de En Educación que comentemos, que compartamos, que alcemos la voz, que veamos qué es lo que pasa, porque cuestionando es como en verdad se llega a un aprendizaje y a una mejora. Y pues aquí nos despedimos los miembros del equipo de En Educación. Muy buenas noches y que tengan un buen fin de semana.